Me miré fijamente en el espejo del baño con las manos temblorosas mientras me agarraba al lavabo de porcelana fría. Las voces del comedor todavía resonaban en mi cabeza, cada palabra era una daga en mi corazón. La cena navideña anual de la familia Thompson se había convertido en otro escenario para el espectáculo de humillación pública de David, con su madre haciendo el papel de actriz de reparto siempre dispuesta. Al menos todos los demás tienen una verdadera carrera, anunció David, levantando su copa de vino como si estuviera haciendo un brindis. Mientras mi querida esposa sigue persiguiendo sus sueños infantiles de convertirse en escritora, la forma en que enfatizó la palabra querida me puso los pelos de punta. Todavía podía ver a Margaret, mi suegra, secándose la boca con la servilleta, disimulando mal su sonrisa. ¿Cuántos ejemplares has vendido este año, cariño? ¿Alguno? La pregunta flotaba en el aire como humo tóxico, asfixiándome lentamente. 10 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer las señales de advertencia, la ligera tensión alrededor de los ojos de David, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Esos eran los preludios de sus demostraciones de poder cuidadosamente orquestadas. Lo que había comenzado como una crítica constructiva en la privacidad de nuestro hogar, había evolucionado hacia estas exhibiciones públicas de dominio. Me eché agua fría en la cara, tratando de quitarme la sensación de ardor de la vergüenza. La luz amarilla del baño proyectaba sombras duras bajo mis ojos, haciéndome parecer mayor de mis 35 años. ¿Cuándo empecé a verme tan derrotada? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Sara, mi mejor amiga y agente literaria. Revisa tu correo electrónico ahora. La urgencia de su mensaje era inusual. Con dedos temblorosos, abrí mi bandeja de entrada. Asunto. Urgente. Editorial Harper y Ross. Estimada señora Thompson, estamos encantados de expresar nuestro interés en su manuscrito, de Silent Techo. Las palabras se me nublaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Después de 5 años de cartas de rechazo, cientos de reescrituras e incontables noches pasadas escribiendo a máquina mientras David dormía, alguien quería mi libro. No cualquiera. Harper y Ross, una de las editoriales más prestigiosas de Nueva York. Un golpe en la puerta del baño me hizo saltar. ¿Elizabeth? La voz de David tenía ese familiar tono de impaciencia. Mamá está a punto de servir el postre. Deja de esconderte ahí. De esconderte. Eso es lo que siempre me acusó de hacer cuando escribía, cuando soñaba, cuando me atrevía a imaginar una vida más allá de la jaula cuidadosamente construida que él había construido a mi alrededor. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, tenía pruebas de que mis sueños no eran fantasías infantiles. Abrí la puerta y lo encontré apoyado contra el marco, su costosa colonia se mezclaba con el olor del vino. Finalmente dijo agarrándome del brazo. ¿Me estás avergonzando? Retrocedí un poco, pero lo suficiente para ver la sorpresa en su rostro. Necesito un poco de aire, dije con voz más firme de lo que esperaba. Por favor, dile a tu madre que no me siento bien. Elizabeth. Su tono era de advertencia, pero yo ya estaba pasando junto a él y cogiendo mi abrigo del perchero. El aire de diciembre me golpeó la cara como una llamada de atención cuando salí al porche. Al mirar hacia atrás por la ventana, pude ver a la familia reunida alrededor de la mesa del comedor. Las hermanas de David con sus maridos exitosos, Margaret presidiendo su reino como una reina y la silla vacía de David, un vacío que de alguna manera había llegado a representar todo mi matrimonio. Mi teléfono volvió a vibrar. Sara. Llámame lo antes posible. Esto es muy importante. Allí, de pie en el frío, viendo cómo mi aliento formaba nubes en el aire invernal, tomé una decisión. La novela que había escrito sobre una mujer que encontraba su voz había sido más que una simple historia. Había sido una profecía. Y ahora finalmente tenía que tomar una decisión. Pero lo que no sabía entonces, mientras me encontraba temblando en ese porche, era que ese momento desencadenaría una cadena de acontecimientos que no solo transformarían mi vida, sino que también expondrían secretos que la familia Thompson había enterrado profundamente bajo su existencia perfectamente cuidada. La verdadera pregunta era, ¿estaba preparada para lo que sucedería cuando finalmente dejara de desempeñar el papel de esposa obediente y silenciosa y comenzara a decir mi verdad? La respuesta llegó de una manera inesperada.
Cuando Margaret abrió la puerta principal, su rostro era una máscara de furia controlada. Elizabeth, estás haciendo una escena. ¿Otra vez? Se cruzó de brazos y la pulsera de diamantes que David le había regalado reflejó la luz del porche. Aunque supongo que eso es lo que mejor saben hacer los escritores fracasados, ¿no? Miré a mi suegra, la miré detenidamente y por primera vez vi algo que nunca antes había notado, miedo. Pero, ¿de qué podía tener miedo la poderosa Margaret Thompson? Estaba a punto de descubrirlo. Esa noche, después de la desastrosa cena de Navidad, no volví a casa con David. En lugar de eso fui en coche al Blue Corner Café, donde Sara y yo habíamos pasado incontables horas discutiendo puntos de la trama y arcos argumentales de los personajes. Estaba cerrado, por supuesto. Era la noche de Navidad, pero el simple hecho de estar sentado en mi coche en el aparcamiento que conocía me ayudó a calmar mis pensamientos acelerados. Mi teléfono no paraba de sonar y los mensajes de David se volvían cada vez más exigentes. ¿Dónde estás? Deja de hacer el ridículo. Nos estás avergonzando a los dos. Vuelve a casa ahora mismo. Apagué el teléfono y cerré los ojos, recordando cómo había conocido a David hacía 12 años. Yo trabajaba como profesora de inglés en Lincoln y soñaba con escribir mi primera novela. Él entró en una reunión de padres y profesores, todo encantó y con una sonrisa perfecta, representando a su sobrina como su tutor mientras su hermana atravesaba un divorcio complicado. Me cautivó al instante su confianza, su éxito, la forma en que parecía tenerlo todo bajo control. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que su confianza era en realidad control, su éxito se basaba en derribar a los demás y su vida perfecta era una fachada cuidadosamente construida que requería un mantenimiento constante, principalmente a mis expensas. La primera señal de alerta apareció durante nuestra luna de miel en Venecia. Había pasado una hora charlando con una pareja de ancianos italianos en un café mientras David atendía una llamada de negocios. Cuando regresó, su sonrisa era tensa y sus palabras cortantes. ¿Ya están haciendo amigos? ¡Qué curioso! Más tarde en nuestra habitación de hotel, me dio un sermón sobre mantener límites apropiados y representarlo adecuadamente como su esposa. Lo descarté como una actitud protectora, incluso lo encontré encantador en ese momento. ¡Qué ingenua había sido! El contrato de publicación de Harper y Ross me pareció un salvavidas. Volví a abrir el correo electrónico de Sara y leí los detalles que había leído antes. No solo estaban interesados en publicar The Silent Techo. Querían un contrato por 3 libros. El anticipo por sí solo era más dinero del que había ganado en 2 años de docencia. Un golpecito en la ventanilla de mi coche casi me provoca un infarto. Sara se quedó allí con sus rizos rojos alborotados por el viento, sosteniendo 2 tazas de café de la gasolinera abierta las 24 horas que había al final de la calle. Abrí la puerta y ella se deslizó en el asiento del pasajero, envolviéndome inmediatamente en un fuerte abrazo que olía a café y a su característico perfume de vainilla. He estado tratando de llamarte durante horas, exclamó echándose hacia atrás para estudiar mi rostro. Como no respondiste, supuse que estarías aquí. Liz, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Harper y Ross nunca ofrece contratos de 3 libros a nuevos autores. Nunca. David dice que nadie lo leerá, susurré, odiando lo débil que sonaba mi voz. La expresión de Sara se endureció. Nunca le había gustado David. Lo habías visto desde el principio. David también dijo que nunca terminarías de escribirlo. David dijo que nunca encontrarías un agente. David dice muchas cosas, ¿no? Metió la mano en su enorme bolso y sacó un sobre manila grueso. Traje el contrato. Le pedí a mi hermano Jaque que lo revisara. ¿Te acuerdas de Jaque, el abogado del mundo del espectáculo? Dice que todo está bien. Más que bien, en realidad. Ofrecen apoyo de marketing, gira de presentación del libro, todo. Me temblaban las manos cuando agarré el sobre. ¿Una gira de presentación de libros? 6 semanas, 10 ciudades importantes. Los ojos de Sara brillaban de emoción. Además de entrevistas, firmas de libros, todo el paquete. ¿Realmente creen en este libro, Liz? Las implicaciones se asimilaron lentamente. Una gira de presentación de libros significaría salir de casa, viajar sola, hablar en público.
Todas cosas que David me había convencido sistemáticamente de que era incapaz de hacer. Él nunca lo permitirá, dije automáticamente, pero luego me contuve. ¿Desde cuándo necesitaba el permiso de David para seguir mi carrera? Sara me tomó la mano. ¿Recuerdas a ese personaje de tu libro? ¿Isabella? ¿Recuerdas cómo encontró su fuerza? Por supuesto que lo recordaba. Isabella era todo lo que yo deseaba ser. Valiente e independiente sin miedo a decir la verdad. Había volcado en su personaje hasta la última gota de mis deseos reprimidos de libertad. La diferencia es que, dije, Isabella no tenía una suegra como Margaret. La risa de Sara fue aguda. No, ella tenía algo peor. Y aún así se defendió. ¿Sabes por qué tu libro es tan poderoso, Liz? Porque no es solo la historia de Isabella. Es la tuya. Es la de todas las mujeres a las que alguna vez les han dicho que se callen, que sean buenas, que sean menos. La pantalla de mi teléfono se iluminó con otro mensaje de David, visible a pesar de que estaba apagado. Si no estás en casa en una hora, no te molestes en volver. Sara también lo vio. Él no sabe nada del contrato, ¿verdad? Negué con la cabeza. Nadie lo sabe excepto tú. Bueno, y Margaret sospecha que algo está pasando. Deberías haber visto su cara esta noche. ¿Qué quieres decir? Describí la reacción de Margaret en el porche. El miedo que había vislumbrado debajo de su máscara perfecta. Sara se reclinó en su asiento con una expresión pensativa en su rostro. ¿Sabes qué es interesante?, dijo lentamente. La semana pasada, cuando estaba investigando las adquisiciones recientes de las editoriales, noté algo extraño. Todos los libros similares al tuyo que se enviaron a Harper y Ross el año pasado fueron rechazados. Todos y cada uno de ellos. Y de repente te ofrecen el contrato más grande del año para un nuevo autor. ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que alguien de Harper y Ross pidió específicamente leer tu manuscrito. Alguien con suficiente influencia para enviarlo directamente a la cima. Y estoy empezando a preguntarme si eso tiene algo que ver con el hecho de que Margaret Thompson se viera asustada esta noche. Me vino a la mente un recuerdo. Margaret hacía 3 meses, atendiendo una llamada telefónica durante la cena del domingo. Había salido al jardín, pero yo había oído fragmentos de voz a través de la ventana abierta. Me prometiste que nunca lo harías. ¿Cómo te atreves? Después de todos estos años. En ese momento, no pensé en ello. Pero ahora, sonó el teléfono de Sara. Un mensaje de texto de su hermano sobre el contrato. Necesita saber si vas a firmar, dijo con dulzura. Quieren una respuesta para Año Nuevo. 6 días. Yo tenía 6 días para decidir si estaba lista para dejar de ser la esposa silenciosa de David Thompson y convertirme en Elizabeth Watson, escritora. Elegir entre la prisión segura de mi matrimonio y la libertad aterradora de lo desconocido. Pero mientras estaba sentada en el oscuro estacionamiento con mi mejor amiga, con el contrato que podría cambiarlo todo sobre mi regazo, me di cuenta de algo más. La reacción de Margaret esa noche no había sido solo por mi escritura. Había algo más grande allí. Algo que conectaba mi novela, Harper y Ross, y los secretos cuidadosamente guardados de la familia Thompson. La pregunta era, ¿tenía el coraje de tirar de ese hilo y ver que se desenredaba? Empezó a caer una ligera nevada que cubrió el parabrisas de blanco. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia, que marcaban el final del día de Navidad. Tomé mi teléfono y lo encendí de nuevo con los dedos sobre los mensajes de David. Sara me observaba, su rostro reflejaba esperanza y preocupación a la vez. Lo que sea que decidas, dijo en voz baja. Estoy contigo. Pero Liz, recuerda que escribiste una novela entera sobre una mujer que encuentra su voz. Tal vez sea hora de encontrar el tuyo. Respiré profundamente y comencé a escribir. David, tenemos que hablar. Las cosas están a punto de cambiar. La casa estaba a oscuras cuando finalmente entré en la entrada a medianoche. Solo estaba encendida la luz del porche, la forma pasivo-agresiva de David de mostrar su desaprobación. Siempre dejaba todas las luces encendidas cuando estaba preocupado o realmente preocupado por mi paradero. Me quedé sentada en el coche unos minutos más, agarrando con la mano el sobremanila que contenía el contrato.
El peso del mismo me resultaba aterrador y liberador a la vez. Las palabras de Sara resonaron en mi mente. Escribiste una novela entera sobre una mujer que encuentra su voz. Tal vez sea hora de que encuentres la tuya. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzarla. David estaba allí de pie con su pijama perfectamente planchado y su rostro era una máscara de ira controlada. Qué amable de tu parte unirte finalmente a mí, dijo con su voz llena de sarcasmo. Espero que hayas terminado tu pequeña exhibición dramática de la noche. Pasé junto a él y entré en la casa, notando cómo se había posicionado de manera que tuviera que rozarlo para entrar. Otro de sus sutiles juegos de poder. La sala de estar todavía tenía nuestro árbol de Navidad en la esquina, con los regalos debajo envueltos en papeles a juego que Margaret había elegido. Todo en su sitio, perfectamente controlado. No voy a hacer esto esta noche, David, dije sorprendida por la firmeza de mi voz. Podemos hablar mañana. Se movió para bloquear mi camino hacia las escaleras. No vamos a hacer esto ahora. Me humillaste frente a toda mi familia. Avergonzaste a mi madre. Y luego desapareciste durante horas sin responder a mis llamadas. ¿En qué estabas pensando? Lo miré de verdad. Y por primera vez vi algo nuevo en su expresión. La incertidumbre, mi silencio, mi desafío habían quebrantado su confianza. Pensé, dije con cuidado, en lo que dijo tu madre sobre que nadie leía mis libros. Saqué el contrato del sobre. Al parecer, estaba equivocada. David entrecerró los ojos mientras examinaba el documento y su rostro pasó por una serie de expresiones, incredulidad, enojo y luego algo más. Miedo, Harper y Ross, dijo con voz extraña. Te ofrecieron un contrato para publicar 3 libros y una gira de presentación. Se rió pero sonó forzado. Habla en serio, Elizabeth, apenas puedes hablar delante de mi familia. ¿Cómo esperas hacer una gira de presentación de un libro? De la misma manera que yo escribí una novela mientras tú me decías que no podía. Un día a la vez el rostro de David se endureció. Dio un paso hacia mí, usando su altura para inclinarse sobre mí como siempre hacía cuando quería intimidarme. Tienes que pensar muy bien lo que estás haciendo ahora mismo. Tenemos una buena vida, una vida perfecta. ¿Por qué querrías arriesgarte por algo de fantasía? ¿Fantasía? Mi voz se alzó levemente. ¿Así es como llamas a mi trabajo? ¿El mismo trabajo que una importante editorial cree que vale un anticipo de 6 cifras? Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿6 cifras? Eso es. Se pasó una mano por el pelo, algo que solo hacía cuando estaba perdiendo el control de una situación. No has firmado todavía, ¿verdad? ¿Importaría si lo hubiera hecho? Por supuesto que importaría. Me arrebató el contrato de las manos. Estamos casados. Estas decisiones nos afectan a los dos. No puedes simplemente. ¿No puedes simplemente que David? ¿No puedo simplemente tomar decisiones sobre mi propia carrera? ¿Mi propia vida? El sonido de un auto entrando a nuestra entrada interrumpió su respuesta. A través de la ventana delantera, vi el Mercedes de Margaret. David también lo vio y su expresión cambió a una de pánico. ¿Madre? ¿Qué está haciendo aquí a esta hora? Margaret no esperó la invitación. Atravesó la puerta principal, todavía con su vestido de cena de Navidad, pero con un abrigo que se había echado apresuradamente encima. Su rostro estaba sonrojado, su cabello, normalmente perfecto, estaba un poco despeinado. David. Necesito hablar con Elizabeth. A solas. Nunca había oído ese tono en su voz antes. David tampoco porque dio un paso atrás. Madre. Es más de medianoche. Sea lo que sea, esto puede esperar hasta que. No puede esperar. La voz de Margaret se quebró un poco. Se volvió hacia mí y vi de nuevo ese destello de miedo que había notado antes. Elizabeth, por favor. 5 minutos. David se movió para interponerse entre nosotros. Si tienes que decirle algo a mi esposa, puedes decírmelo delante de mí. Margaret se irguió en toda su estatura. David Thompson, por una vez en tu vida no discutas conmigo. Sube las escaleras. Ahora.
La sorpresa de oír a su madre hablarle de esa manera debió haber superado su deseo de controlar la situación. Porque David obedeció, aunque no sin antes mirarme de reojo. Cuando oímos que sus pasos llegaban al piso superior, Margaret pareció desanimarse un poco. Se dejó caer en nuestro sofá de cuero y de repente parecía vieja y cansada. ¿Cuánto sabes?, preguntó en voz baja. ¿Sobre qué? Sobre por qué Harper y Ross realmente aceptaron tu libro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Sacó una fotografía antigua del bolsillo de su abrigo con manos temblorosas. Mostraba una versión mucho más joven de ella, de pie junto a un hombre que no reconocí. Ambos sonreían a la cámara, él la rodeaba con el brazo por la cintura. Este es Richard Ross, dijo, de Harper and Ross Publishing. Y hace 35 años, él era mi prometido. Las implicaciones de esta revelación comenzaron a dar vueltas en mi mente. Pero antes de que pudiera procesarlas, escuchamos los pasos de David en las escaleras. Margaret rápidamente guardó la foto y se puso de pie. Mañana, susurró. Nos vemos en el Blue Corner Café a las 10 de la mañana. Ven sola. ¿Y Elizabeth? Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que nunca antes había visto. No firmes nada hasta que hablemos. Se fue antes de que David llegara al final de las escaleras, dejándome con más preguntas que respuestas y con la clara sensación de que acababa de entrar en algo mucho más importante que un contrato editorial. David estaba de pie en la puerta, con una expresión indescifrable. ¿Qué quería? Pensé en el miedo en los ojos de Margaret, en la vieja fotografía y en todas las preguntas que se arremolinaban en mi mente. Ella quería disculparse por la cena. Mentí observando su rostro con atención. Dijo que había bebido demasiado vino. Me observó durante un largo rato y me pregunté si se daría cuenta de que mentía. Finalmente asintió. Ven a la cama. Es tarde y es evidente que no estás pensando con claridad. Mientras lo seguía escaleras arriba, mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Cuál era la conexión entre Margaret y Richard Ross? ¿Por qué lo había mantenido en secreto todos estos años? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver con mi libro? Me quedé despierta mucho después de que David se hubiera dormido, escuchando su respiración constante y pensando en la elección que tenía por delante. El encuentro de mañana con Margaret podría cambiarlo todo, o podría ser otro intento de controlarme, de mantenerme en mi lugar. La pregunta era, ¿qué versión de Margaret iba a conocer? ¿La suegra manipuladora que había conocido durante 10 años, o la mujer asustada con secretos que irrumpiría en mi casa esa noche? Cuando finalmente me quedé dormida, me di cuenta de algo. Por primera vez en nuestro matrimonio, no era la única que tenía miedo de lo que pudiera traer el mañana. El Blue Corner Café tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana. Llegué 15 minutos antes y elegí un reservado apartado en la parte trasera, el mismo en el que había escrito el capítulo final de mi novela. Sara se había ofrecido a acompañarme, pero sentía que esto era algo que tenía que afrontar solo. Margaret llegó exactamente a las 10 de la mañana y no se parecía en nada a la refinada esposa de la alta sociedad a la que estaba acostumbrada. Llevaba un maquillaje mínimo, unos pantalones negros sencillos y un jersey gris que la hacía parecer más suave, más humana. Sin su habitual armadura de ropa de diseño y un pelo perfectamente peinado, parecía de alguna manera más pequeña. Te pedí un capuchino, le dije mientras se deslizaba hacia la cabina, con un poco más de espresso. Así te gusta, ¿no? Ella parecía sorprendida, como si me hubiera dado cuenta de tal detalle en ella. Sí, gracias. Por un momento nos quedamos sentados en un incómodo silencio, con el peso de 10 años de mutua desconfianza colgando entre nosotros. Finalmente Margaret metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero desgastado. Antes de mostrarte esto, dijo mientras sus dedos recorrían los bordes del diario, necesito que entiendas algo. La historia que escribiste en tu novela, sobre una joven atrapada en una relación controladora, que descubre su propio valor a través de una serie de cartas ocultas. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. ¿Cómo se te ocurrió esa trama? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo simplemente se me ocurrió con el tiempo. Supongo que a través de mis propias experiencias. Margaret asintió lentamente. Eso fue lo que pensé al principio. Pero luego leí este pasaje.
Abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer. Mi querida R, las cartas que me envías son mi única libertad en esta jaula de oro. A través de tus palabras encuentro la fuerza para volver a creer en mí, para recordar quién era antes. Mi taza de café chocó contra el platillo. Las palabras eran inquietantemente similares a una escena de mi novela, donde Isabella encuentra cartas antiguas en el ático de su abuela. No entiendo, susurré. ¿Esas palabras son casi exactamente como la página 157 de tu manuscrito? Margaret cerró el diario. Elizabeth, estas son mis cartas, escritas hace 35 años, a Richard Ross. El café parecía girar a mi alrededor. ¿Pero cómo? Nunca había visto este diario antes. No, no lo has hecho. Pero la creatividad tiene una forma de canalizar la verdad, ¿no? A veces escribimos historias que ni siquiera sabemos que estamos contando. Empujó el diario hacia mí. Léelo. Todo. Quizá te ayude a entender por qué he sido quien he sido. Con manos temblorosas abrí el diario. Las páginas estaban llenas de la elegante letra de Margaret, con anotaciones fechadas entre 1989 y 1990. Mientras leía, surgió una historia que hizo que mi corazón se acelerara. Margaret estaba comprometida con Richard Ross, el socio menor de lo que entonces era una pequeña editorial. Estaban locamente enamorados y planeaban un futuro juntos. Pero el padre de Margaret, un hombre poderoso en los círculos editoriales, no estaba de acuerdo. Él hizo los arreglos para que ella conociera a Thomas Thompson, el padre de David, una pareja más adecuada. Tu suegro, dijo Margaret en voz baja, se parecía mucho a su hijo, encantador en público, controlador en privado. Mi padre pensó que estaba haciendo lo mejor para mí, asegurándome un futuro estable con una familia adecuada. Levanté la vista del diario. ¿Lo amabas, Thomas? Pensé que te había enseñado que el amor nace del deber de hacer lo correcto. Su risa era amarga. Lo que no me di cuenta fue que estaba cambiando una jaula por otra. Thomas hizo que David pareciera un hombre iluminado en comparación. Las implicaciones se fueron asimilando poco a poco. ¿Es por eso que, conmigo todos estos años, por qué ayudé a David a controlarte? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Porque me convertí en lo que me hicieron. Porque era más fácil ser el carcelero que el prisionero. Porque respiró temblorosamente. Porque cada vez que te veía escribir, cada vez que veía esa luz en tus ojos, me recordaba todo lo que había dejado atrás. Un recuerdo emergió. Margaret, en una de las primeras cenas familiares después de mi matrimonio, me miró mientras escribía notas sobre una idea para una historia en una servilleta. Había algo en su expresión en ese momento, algo que nunca había entendido hasta ahora. Pero Richard Ross. Me sobresalté. Encontré tu manuscrito porque se lo envié. Sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico. Después de todos estos años, seguimos en contacto. Correos electrónicos secretos, tarjetas navideñas enviadas a un apartado postal. Ahora está casado. Feliz. Pero cuando leí tu libro, Elizabeth, captaste todo lo que nunca tuve el coraje de decir. Todo lo que desearía haber hecho de otra manera. ¿Sabe David algo de esto? David venera la memoria de su padre. No tiene idea de que la familia perfecta en la que creció se construyó sobre una base de control y miedo. Ella se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Pero tú tienes una oportunidad que nunca aproveché. Tu libro no es solo bueno, Elizabeth. Es importante. Es verdad. Sonó la campana que estaba sobre la puerta del café. Ambos nos giramos y vimos a David entrar, con expresión de asombro. Margaret retiró la mano de golpe, pero no antes de que él la viera. Bueno, dijo, su voz transmitía esa calma peligrosa que yo conocía tan bien. ¿Estás teniendo una charla agradable con mi esposa, mi madre? Después de haberme dicho explícitamente esta mañana que tenías una reunión de la junta directiva de una organización benéfica. Margaret enderezó la columna, pero vi que le temblaban las manos. David. Yo. Guárdalo. Se volvió hacia mí. El coche. Ahora me quedé sentado. No. La única palabra pareció resonar en el café,
que de repente quedó en silencio. El rostro de David se sonrojó. Disculpa. Le dije que no, David. No he terminado de hablar con tu madre. Se inclinó hacia adelante y su voz sonó como un susurro áspero. Estás haciendo una escena. No, tú eres quien lo hace. Me levanté y recogí el diario de Margaret en mi bolso. Y ya no tengo miedo de las escenas. Me volví hacia Margaret. Gracias por compartir esto conmigo. Leeré cada palabra. Elizabeth. La voz de David contenía una advertencia, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Ah, ¿y David? Me di la vuelta y hablé lo suficientemente alto para que todo el café pudiera oírme. Voy a firmar ese contrato. La gira de presentación del libro comienza en marzo. ¿Puedes apoyarme en esto hoy? ¿O qué? Me desafió. Pensé en el diario de Margaret, en todos los años que había vivido con remordimiento. ¿O puedes encontrar a alguien más a quien controlar? Ya terminé. Mientras salía a la luminosa mañana de invierno, escuché la voz de Margaret detrás de mí. Déjala ir, David. Por una vez en tu vida, deja ir a alguien. Llegué hasta la mitad de la cuadra antes de que comenzaran las lágrimas. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza, sino de alivio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Acabo de recibir noticias de Harper y Ross. Necesitan el contrato hoy. ¿Estás listo? Volví a mirar hacia el café y pude ver a David y Margaret en lo que parecía ser una discusión intensa. Llegó otro mensaje de texto, este de un número desconocido. Soy Richard Ross. Margaret me contó lo del café. Tu voz importa a Elizabeth. No dejes que nadie lo calle. Respiré profundamente y escribí mi respuesta a Sara. Nos vemos en tu oficina en 1 hora. Trae el contrato y un bolígrafo. Ya es hora. El siguiente capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar y por primera vez, era yo quien lo estaba escribiendo. La firma del contrato fue una experiencia decepcionante y monumental a la vez. La oficina de Sara estaba en silencio, salvo por el rasgueo de mi bolígrafo contra el papel, el tic-tac constante del reloj de pared y el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. 3 firmas. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. Ya está hecho, dijo Sara, con la voz apenas contenida por la emoción mientras enviaba por fax el contrato firmado a Harper y Ross. Eres oficialmente una autora contratada, Liz. Mi teléfono no paraba de vibrar desde que salí del café. Finalmente lo miré. 15 llamadas perdidas de David, 5 de su hermana Caroline y docenas de mensajes de texto. Pero lo que me llamó la atención fue un mensaje de Margaret: me he mudado al Four Seasons. Habitación 512. Si necesitas ir a algún lado, puedes quedarte conmigo, me ofreció Sara, leyendo por encima de mi hombro. Mi habitación de invitados siempre está lista. Negué con la cabeza. Necesito ir a casa. Si me voy, demostraré que David tiene razón. Soy débil. Que no puedo soportar la vida real. El viaje a casa se sintió surrealista. Las mismas calles que había recorrido miles de veces se veían diferentes de alguna manera. Como si mi cambio de perspectiva hubiera alterado el mundo entero. Cuando entré en la entrada de nuestra casa, el auto de David estaba allí, junto con la camioneta de Caroline. Una intervención familiar, sin duda. Los encontré en la sala de estar. David caminaba de un lado a otro, mientras Caroline estaba sentada recatadamente en el borde del sofá. Las luces del árbol de Navidad todavía parpadeaban, creando un extraño ambiente festivo para la tensión que reinaba en la habitación. ¿Dónde está el contrato?, me preguntó David en cuanto entré. Lo firmé y se lo entregué a Harper y Ross. Mantuve la voz firme, aunque me temblaban las manos. Apreté con más fuerza el diario de Margaret. Caroline se puso de pie y su fachada perfectamente cuidada se quebró un poco. Lizzie, cariño, estamos preocupadas por ti. ¿Estas decisiones impulsivas? No es propio de ti. Ahí es donde te equivocas, Caroline. Esto no es impulsivo. Llevo 5 años escribiendo este libro. La única diferencia es que ahora otra persona ve su valor. ¿Valor? David se rió con dureza.
¿Quieres decir que el antiguo amor de mi madre movió algunos hilos? No creas que no lo he descubierto. Richard Ross me ofreció un contrato porque el libro es bueno, dije. Sí, Margaret se lo envió. Pero él es un hombre de negocios, no una organización benéfica. No arriesgaría la reputación de su empresa por un favor a una antigua novia. No tienes ni idea de lo que estás hablando, espetó David. No sabes cómo funciona el mundo real, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las familias, interrumpí. ¿Cómo trabajaba tu padre? Controlando cada aspecto de la vida de tu madre hasta que ella olvidó quién era. El color desapareció del rostro de David. ¿Qué mentiras te ha estado contando? Levanté el diario. Nada de mentiras, David. Solo la verdad. 35 años de ella. Escrito de puño y letra por tu madre. Caroline se dejó caer en el sofá. ¿El diario de tu madre? Pero ella nunca deja que nadie lo sepa. Porque cuenta la verdad sobre tu familia perfecta. Sobre cómo tu padre la aisló y la controló, igual que David hace conmigo. Las palabras brotaban a borbotones. Años de silencio finalmente se rompieron. ¿Alguna vez te preguntaste por qué me presionaba tanto para que fuera la esposa perfecta? ¿Por qué criticaba todo lo que hacía? Estaba recreando la única vida que sabía vivir. Nuestro padre era un gran hombre. La voz de David ahora era peligrosa. Él construyó esta familia, nos dio todo. Él construyó una prisión, dije en voz baja. Y tú has estado tan ocupada intentando estar a la altura de su legado que nunca te has preguntado cuál era realmente ese legado. Caroline estaba llorando en silencio ahora. Recuerdo que había veces en que mi madre se encerraba en su habitación durante días. Mi padre decía que estaba teniendo uno de sus episodios. Basta, gritó David. Basta, nada de esto cambia nada. Firmaste ese contrato sin mi permiso. No necesitaba tu permiso, David. Al igual que no necesito tu permiso para contar mi historia. O para hacer la gira de presentación del libro. O ser yo mismo. Se acercó a mí. Su rostro se desencajaba de ira. Pero de repente Caroline se interpuso entre nosotros. David, no lo hagas. Por favor. El momento se alargó como un alambre a punto de romperse. Entonces sonó el teléfono de David. El tono de llamada de Margaret. Se quedó mirándolo. Luego miró el diario que tenía en las manos. Luego miró el rostro bañado en lágrimas de su hermana. Esto no ha terminado. Dijo finalmente con voz fría. Cuando todo esto se derrumbe y lo hará, no esperes que yo esté allí para recoger los pedazos. Por una vez, respondí, tienes razón. Esto no ha terminado. Apenas está empezando. Después de que David se fuera furioso, Caroline se quedó atrás, luciendo perdida. Realmente era tan malo, susurró. Con papá. Le entregué el diario de Margaret. Léelo. Luego pregúntate por qué nunca has visto a tu madre verdaderamente feliz. Tomó el diario con manos temblorosas. ¿Dónde está? ¿Su madre? En algún lugar seguro. En algún lugar donde pueda recordar quién era antes de convertirse en la señora de Thomas Thompson. Caroline asintió lentamente. ¿Y tú? ¿A dónde irás? Miré alrededor de la sala de estar. Todos los muebles perfectamente dispuestos y las decoraciones coordinadas que nunca me habían parecido realmente mías. Me quedo aquí. La mitad de esta casa es mía. Legalmente. Y tengo un libro que terminar de editar. Después de que Caroline se fue, subí a la pequeña habitación que había usado como espacio para escribir. David siempre la había llamado mi sala de pasatiempos, desestimándola por considerarla poco importante. Ahora me encontraba en la puerta y la veía con nuevos ojos. Esta habitación con su escritorio desgastado y sus estanterías abarrotadas de libros, había sido mi santuario, mi vía de escape. Y ahora se convertiría en mi plataforma de lanzamiento. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de Harper y Ross, el cronograma de edición del libro. Mientras lo leía, llegó otro mensaje de Margaret. Encontré una caja vieja en el depósito. Cartas de Richard. Fotos. Documentos.
Cosas que pueden ayudarte a entender. Pero más importante aún, cosas que pueden ayudarte a escribir tu próximo libro. Esta vez, la verdadera historia. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Afuera podía escuchar el auto de David regresando. Podía imaginarlo entrando, esperando que yo hubiera recuperado el sentido común. Pero yo no era la misma mujer que había salido de esta casa esa mañana. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Capítulo 1. Las historias que heredamos no siempre son las historias que nos toca vivir. El cursor parpadeaba, esperando lo que vendría después. Por primera vez en mi vida, no podía esperar a descubrirlo. El primer mes después de firmar el contrato me enseñó más sobre mí que los 10 años anteriores de matrimonio. David no se había mudado, pero bien podría haber sido un fantasma, durmiendo en la habitación de invitados, saliendo a trabajar antes del amanecer y regresando tarde por la noche. El silencio entre nosotros resonó por toda la casa como una presencia física. Me sumergí en el proceso de edición, trabajando en estrecha colaboración con Claire, mi editora en Harper & Ross. Fue brillante e incisiva y completamente inconsciente de la conexión personal que había llevado mi manuscrito a su escritorio. Richard Ross había cumplido su palabra. Mi libro tendría éxito o fracasaría según sus propios méritos. Estas revisiones realmente están sacando a la luz el corazón de la historia, dijo Claire durante una de nuestras videollamadas. Pero siento que hay algo que estás ocultando en el capítulo 7, donde Isabella se enfrenta a la familia de su esposo. Eché un vistazo al diario de Margaret, que se había convertido en mi compañero constante. ¿Y si Isabella descubre que su suegra también fue víctima? ¿Que el ciclo de control se remonta a varias generaciones? Los ojos de Claire se iluminaron. Sí, eso añade una nueva capa de complejidad. Hace que la antagonista sea más humana, más trágica. ¿Puedes tenerlo listo para la próxima semana? Después de la llamada, me senté en mi sala de escritura, mirando el documento en blanco en mi pantalla. La casa se sentía especialmente vacía. David se había ido de viaje de negocios hace 3 días, aunque Caroline había dejado caer accidentalmente que en realidad se estaba quedando en la casa de playa de su primo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. ¿Almorzamos mañana? Tengo más historias para compartir. Durante las últimas semanas, Margaret y yo habíamos desarrollado una alianza improbable. Se había mudado del hotel a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era la primera vez que vivía sola en casi 4 décadas. Cada vez que nos encontrábamos parecía más liviana, más viva, como si se deshiciera de años de perfección cuidadosamente conservada. Encontré esto mientras deshacía las maletas, dijo durante el almuerzo del día siguiente, deslizando un viejo recorte de periódico sobre la mesa. Aparecía una joven Margaret aceptando un premio de escritura en la universidad. Había olvidado que solía escribir poesía. Thomas me hizo dejar de hacerlo después de casarnos, dijo que no era propio de una esposa Thompson. ¿De qué trataban tus poemas? Sus ojos se volvieron distantes. Libertad. Amor. Todo lo que una chica de 20 años cree entender. Se rió suavemente. Tal vez por eso tu libro me llegó tan profundamente. Me recordó quién era yo antes de aprender a tener miedo. De vuelta a casa, encontré a David en la cocina, preparando café como si no hubiera estado fuera durante días. Parecía cansado, su habitual apariencia pulcra estaba ligeramente desgastada en los bordes. Caroline me mostró el diario de mi madre, dijo sin preámbulos. Me quedé congelada en la puerta. Ir. He estado hablando con alguien, un terapeuta. Las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. Ella cree que tengo problemas. Con mi padre. En cuanto al control, no fue una disculpa, ni mucho menos, pero fue más autoconciencia de la que jamás había oído de él. Eso es bueno, dije con cuidado. Se giró para mirarme apretando con demasiada fuerza su taza de café. La gira del libro empieza en 2 semanas. Sí. ¿Volverás? ¿Después? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de todo lo que no habíamos dicho. Pensé en el premio de escritura de la universidad que recibió Margaret, en todas las jóvenes cuyas voces habían sido silenciadas y cuyos sueños habían sido redirigidos hacia cauces aceptables.
No lo sé, respondí con sinceridad. No soy la misma persona que era el día de Navidad. No, dijo en voz baja. Eres la persona que siempre intentaste no ser. Esa noche no pude dormir. Me encontré en la sala de estar, rodeada de las primeras pruebas impresas de mi libro. La página de dedicatoria me miraba fijamente. Para cada mujer que alguna vez se tragó sus palabras, su historia importa. Mi teléfono se iluminó con un correo electrónico de Richard Ross. Elizabeth, están llegando las primeras reseñas. Dicen que es una exploración cruda y honesta del trauma generacional y el empoderamiento femenino. Margaret tenía razón sobre ti. No solo estás contando una historia, estás iniciando una conversación. Hice clic en el PDF adjunto, la primera reseña profesional de mi libro. Mientras leía, las lágrimas empezaron a caer sobre las páginas. El eco silencioso no es un drama doméstico más. Es un análisis magistral de cómo el silencio se convierte en un rasgo hereditario que se transmite de madre a hija y de suegra a nuera. La prosa de Watson atraviesa generaciones de verdades aceptadas para revelar el silencio violento que se esconde en el corazón de tantas familias perfectas. Un ruido me hizo levantar la vista. David estaba de pie en la puerta, mirándome llorar por mis críticas. Encontré mis diarios viejos, dijo de repente, de cuando era niña. Solía ocultárselos a mi padre. Decía que llevar un diario era para niñas y débiles. Esperé sintiendo que había más. Escribí sobre mi madre, continuó, sobre cómo cambiaría cuando mi padre estuviera cerca, cómo se volvería más pequeña, más silenciosa. Escribí sobre cómo nunca quise hacer sentir a nadie de esa manera. Se rió amargamente. Supongo que fracasé estrepitosamente en eso. No podemos cambiar el pasado, David. No. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto familiar de incertidumbre. Pero podemos escribir un futuro diferente, ¿no? ¿No es eso de lo que trata tu libro? Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mi editor. Estaban aumentando la tirada inicial. Los pedidos anticipados estaban superando las expectativas. Querían saber si consideraría adelantar la fecha de lanzamiento. Quieren aprovechar el entusiasmo inicial, le expliqué. No estoy seguro de por qué le estaba diciendo esto. David asintió lentamente. ¿Sabes qué es extraño? Por primera vez desde que empezó todo esto, estoy orgulloso de ti. Y aterrorizado por ti. Las dos cosas a la vez. Yo también tengo miedo, admití. Pero ya no de las mismas cosas. Se dio la vuelta para marcharse, pero luego se detuvo. Mi madre me envió un poema, escribió, desde la universidad. Se trataba de un pájaro en una jaula dorada, que pensaba que los lingotes de oro significaban que era valiosa. Me miró a los ojos. Nunca supe que escribiera poesía. Hay algo que nunca supimos sobre ella. Sobre nosotros. Después de que él se fue, abrí mi computadora portátil y comencé a trabajar en el nuevo capítulo que Claire había sugerido. Pero en lugar de escribir sobre el enfrentamiento de Isabella con sus suegros, me encontré escribiendo sobre la poesía universitaria de su suegra, sobre generaciones de voces silenciadas que encuentran su camino de regreso al papel. A veces estaba aprendiendo las historias que necesitamos contar no son las que originalmente nos propusimos escribir. A veces son las que han estado esperando décadas para ser escuchadas. El cursor parpadeó expectante y por primera vez desde Navidad, supe exactamente qué vendría después. La semana anterior al lanzamiento de mi libro, me encontré parada frente a mi armario, mirando la ropa que ya no parecía mía. Todo parecía pertenecer a la antigua Elizabeth, la que se vestía para complacer a David, para encajar en la imagen de la familia Thompson. Quémalo todo, sugirió Sarah, tumbada en mi cama con una copa de vino. Vale, quizá no quemar, pero sí donar. Empezar de cero. Saqué un vestido de seda azul que David había elegido para la fiesta de Navidad del año pasado. Es extraño. Sigo pensando en esa noche, en lo diferente que era todo hace apenas 2 meses. Hablando de diferente, Sarah se incorporó, repentinamente seria. ¿Has leído el periódico de hoy? Me entregó su tableta, abierta en las páginas de sociedad de nuestro periódico local. Allí a todo color, había una foto de Margaret en una lectura de poesía. El titular decía,
Margaret Thompson regresa a sus raíces literarias. El artículo detallaba cómo Margaret Thompson, destacada figura social y filántropa, había comenzado a organizar talleres semanales de poesía para mujeres en el Centro de Mujeres del centro de la ciudad. Incluía una cita suya: «Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz de nuevo». Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Caroline. ¿Lo viste? Mi madre es tendencia local en Twitter. David está teniendo una crisis nerviosa. Como si su mensaje lo hubiera convocado, oí que se abría la puerta principal y los pasos de David en el pasillo. Sara me apretó la mano y emprendió una retirada táctica, pasando a David en la puerta. ¿Talleres de poesía? Su voz sonaba tensa. ¿Madre imparte talleres de poesía a supervivientes de abusos? Dejé la tableta. ¿Se le da bien? Asistí a la sesión de la semana pasada. Esto no es lo que hacen los Thompson. No aireamos nuestros trapos sucios en público. ¿No escribimos libros sobre secretos familiares? Terminé por él. ¿Compartir nuestras historias? ¿Ayudar a otras mujeres a encontrar su voz? Se desplomó contra el marco de la puerta. Los socios de la firma están hablando. Todo el mundo habla. De mamá, de tu libro, de... Hizo un gesto de impotencia. Todo se está desmoronando. No, dije con suavidad. Todo está tomando forma. Es diferente. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de mi editor. La copia anticipada de mi libro se había filtrado a un importante club de lectura feminista en Instagram. Se estaba volviendo viral. Querían adelantar aún más la fecha de estreno. ¿Está sucediendo, no?, preguntó David en voz baja. ¿De verdad vas a contarle a todo el mundo nuestros secretos? No secretos. Verdades. Hay una diferencia. Le mostré mi teléfono. Mire los comentarios de las mujeres que leyeron la copia anticipada. Ahora están contando sus propias historias. Esto es más grande que solo nosotras. Leyó un momento con expresión indescifrable. Hay uno aquí sobre que su padre es como yo. Como mi padre. Levantó la vista. ¿Así es como me verán las personas ahora? ¿Como el villano de tu historia? Tú no eres el villano, David. Eres solo otro personaje moldeado por el mismo silencio que moldeó a tu padre y al padre de él antes que él. Hice una pausa. Pero ahora puedes elegir ser algo diferente. Al día siguiente me encontré con Margaret para almorzar. Parecía más joven, vestida de negro y con una bufanda colorida. Muy diferente de su habitual uniforme de perlas y pantalón. Richard la llamó y ella revolvió su té. Las primeras cifras de su libro no tienen precedentes. Cree que podría llegar a la lista de los más vendidos en su primera semana. ¿Está preparado para eso? ¿Para que todo el mundo lea entre líneas y reconozca partes de su historia? Sonrió una sonrisa de verdad, no su antigua máscara de sociedad. Pasé 35 años preparándome. Solo necesitaba que alguien más lo hiciera primero. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño libro, por eso quería darte esto. Era un delgado volumen de poesía, encuadernado profesionalmente. En la tapa se leía, versos silenciados, poemas de la jaula dorada, de Margaret Evans Thompson. Richard lo publica, dijo en voz baja. Una tirada corta, nada que ver con tu libro. Pero ya es hora. Esa tarde me senté en mi sala de escritura. El libro de poesía de Margaret se abrió junto a mi propia copia anticipada. Las historias paralelas, la mía mirando hacia adelante, la suya mirando hacia atrás, parecían hablarse entre sí a través de las páginas. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. En casa de mi terapeuta. Ella cree que debería leer tu libro antes de que salga. Todo el libro, no solo las partes en las que aparezco. ¿Me traerías una copia? Me llegó otro mensaje rápidamente. ¿Y quizás también la poesía de mi madre? Si a ella le parece bien. Pensé en el peso generacional del silencio. Cómo nos había presionado a todos de diferentes maneras. Cómo romper ese silencio no era solo un acto de rebelión, sino de sanación. Sonó el timbre. Era Caroline,
que sostenía una botella de champán y una copia manchada de lágrimas de la prueba de lectura anticipada. La terminé, dijo simplemente. Y necesito contarte algunas cosas. Sobre mi padre. Sobre lo que vi y nunca dije. Nos quedamos despiertos hasta altas horas de la noche, compartiendo historias que nunca antes nos habíamos atrevido a contar. En un momento dado, Margaret se unió a nosotros, trayendo su propia botella y su libro de poemas. Nos los leímos en voz alta, llorando y riendo. Cada verso rompía otra cadena de silencio. Cerca de la medianoche mi teléfono se iluminó con un último correo electrónico de mi editor. Habían adelantado la fecha de lanzamiento a la semana siguiente. Mi gira de presentación del libro comenzaría en Nueva York y luego en Los Ángeles. Luego volvemos a casa para leer un libro en el Blue Corner Café, entre todos los lugares posibles. ¿Están listos?, preguntó Caroline mientras volvía a llenar nuestros vasos. Miré a esas mujeres, mis antiguas adversarias convertidas en aliadas, y pensé en todos los lectores que esperaban ver sus propias historias reflejadas en nuestras palabras. ¿Sabes qué? Creo que todos lo somos. Margaret levantó su copa. Por las historias que teníamos miedo de contar. A las voces que finalmente estamos encontrando, añadió Caroline. Pensé en David, sentado en el consultorio de su terapeuta, pidiendo leer no solo mi libro sino también los poemas de su madre. En cómo la sanación a veces llega de maneras inesperadas, a través de personas inesperadas. Al silencio que estamos rompiendo, le dije. Y la verdad que finalmente estamos listos para escuchar. Afuera, la noche estaba tranquila. Pero ahora reinaba un silencio distinto. No el silencio sofocante de los secretos guardados, sino la tranquilidad pacífica de la verdad finalmente dicha. El día de mañana traería nuevos desafíos. La presentación del libro. La gira. La reacción del público ante el desenmascaramiento de nuestra familia. Pero esa noche en esa habitación llena de guardianes de secretos reformados, ya éramos libres. La mañana del lanzamiento de mi libro amaneció fresca y clara. Me paré frente al espejo de mi habitación de hotel en Nueva York, sin apenas reconocerme con el vestido verde esmeralda que Sara me había ayudado a elegir. Había desaparecido el vestuario cuidadoso y controlado de una esposa Thompson, reemplazado por algo más audaz, más auténtico. 5 minutos antes de que llegara el auto, llamó Sara desde la otra habitación. ¿Estás lista para esto? La verdad era que no sabía si alguien podría estar lista para lo que estaba a punto de suceder. Mi teléfono no paraba de sonar desde el amanecer. Las primeras críticas llegaban a los principales periódicos. El New York Times había titulado El eco silencioso, un análisis mordaz del trauma heredado y la resiliencia femenina. El Washington Post elogió su honestidad inquebrantable al confrontar los patrones generacionales de control, pero fue la respuesta en las redes sociales lo que realmente me abrumó. Las mujeres compartían sus propias historias a través de Daxan de Silent Echo, creando una ola de revelaciones que había comenzado como una onda expansiva y se había convertido en un tsunami. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Sara abrió y me encontré con Margaret, que lucía elegante con un traje morado oscuro y el pelo plateado peinado con un corte moderno que le quitaba años de encima. El vestíbulo está lleno de periodistas, dijo cerrando la puerta tras ella. Alguien filtró que estoy aquí. Lo llaman el ángulo de inspiración de la vida real. ¿Te parece bien?, pregunté mientras observaba su reflejo en el espejo. Ella sonrió, esa sonrisa nueva y genuina que todavía me sorprendía cada vez que la veía. Estoy más que bien. Richard también está abajo. Ya no nos escondemos más. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Acabamos de aterrizar en JFK. El vuelo de Caroline llega al mediodía. Nos vemos en la librería. El simple hecho de que David viniera todavía me parecía surrealista. Después de leer la versión final del libro la semana pasada, pasó 3 días en un retiro privado recomendado por su terapeuta. Cuando regresó, algo había cambiado. Lo veo ahora, dijo en voz baja. Padre, lo que nos hizo a todos, en lo que casi me convierto. La librería Barnes and Noble de Union Square ya estaba abarrotada cuando llegamos. A través de las ventanas, podía ver la cola que serpenteaba alrededor de la cuadra. Sara me apretó la mano. ¿Recuerdas cuando pensabas que nadie leería tu libro?
Las siguientes horas pasaron como un rayo. Leí fragmentos, respondí preguntas, firmé cientos de libros. Mujeres de todas las edades compartieron conmigo sus historias y susurraron confesiones mientras yo firmaba sus copias. Esta era la historia de mi madre, me contó una mujer mayor con lágrimas en los ojos. Ojalá hubiera vivido para leerla. A mitad de la sesión de firmas, levanté la vista y vi a David de pie en la parte trasera de la tienda, observándome. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio lleno de gente. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, no exactamente como aprobación, no exactamente como disculpa, sino como reconocimiento. Fue suficiente. La verdadera sorpresa llegó durante la sesión de preguntas y respuestas. Una joven se puso de pie con la voz temblorosa. Mi suegra gobierna nuestra familia como una dictadora, dijo. Pero al leer su libro y luego la colección de poesía de la señora Thompson, me hizo entenderla de otra manera, verla como una persona que también está atrapada. ¿Cómo rompemos estos ciclos? Antes de que pudiera responder, Margaret se acercó al micrófono. Los rompemos hablando, dijo con claridad, negándonos a transmitir el silencio, ayudándonos mutuamente a encontrar nuestras voces de nuevo. La sala estalló en aplausos. Vi a Caroline entre la multitud, secándose las lágrimas de los ojos. Junto a ella, David estaba sentado muy quieto con la tarjeta de visita de su terapeuta visible en el bolsillo de su camisa. Después del evento, nos reunimos en un pequeño restaurante cercano, todo el grupo improbable que formamos, David y Margaret, Caroline y Sarah, Richard Ross y su esposa Susan, que se había convertido en una de las mejores amigas de Margaret. El camarero trajo champán. Un brindis, propuso Richard, levantando su copa. Por el poder de las palabras, por romper ciclos, añadió David en voz baja, por los nuevos comienzos, dijo Margaret, mientras su mano encontraba la de la esposa de Richard en un gesto de amistad que habría sido inimaginable meses atrás. Más tarde esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, encontré una nota que David había dejado en mi cartera. No estoy lista para volver a casa. Decía, necesitas espacio para crecer y convertirte en esta nueva versión de ti misma. Y necesito tiempo para asegurarme de que realmente estoy cambiando, no solo realizando cambios, sino que estoy orgullosa de ti. Y estoy aprendiendo a estar orgullosa de mí misma por intentar ser mejor. Mi teléfono se iluminó con una notificación. El eco silencioso se hizo popular en todo el país. Las mujeres organizaban grupos de lectura, compartían recursos para sobrevivientes de abuso doméstico, iniciaban conversaciones sobre el trauma generacional y la sanación. Sarah me envió un enlace a una nueva reseña que acababa de publicarse. La novela de Watson hace más que contar una historia. Nos da permiso para hablar, para cuestionar, para desafiar las narrativas que hemos heredado. Al hacerlo, ha creado algo más que un bestseller. Ella desencadenó un movimiento. Me acerqué a la ventana y miré el resplandeciente horizonte de Nueva York. En algún lugar, allí afuera, las mujeres leían mis palabras, encontraban su voz, comenzaban sus propios viajes. Margaret probablemente estaba en su habitación, escribiendo nuevos poemas. David estaba en su hotel, haciendo el duro trabajo de desaprender las lecciones de su padre. Caroline estaba planeando sus propias memorias. Ahora todos estábamos escribiendo nuevas historias. Mi teléfono vibró una última vez, un mensaje de un número desconocido. Tu libro me salvó la vida esta noche. Finalmente encontré el coraje para dejarlo. Gracias por decirme tu verdad para que yo pudiera encontrar la mía. Presioné mi frente contra el vidrio frío, recordando esa cena de Navidad que parecía haber sido hace una eternidad. Si bien aquí todos tienen una carrera, ustedes insisten en esos sueños infantiles, había dicho David. A veces nuestras heridas más profundas se convierten en nuestros mayores regalos. A veces nuestros ecos silenciosos se convierten en gritos de guerra. Y a veces, cuando somos lo suficientemente valientes para decir nuestra verdad, descubrimos que todo el mundo ha estado esperando para repetirla. 6 meses después, el Blue Corner Café lucía exactamente igual, pero todo lo demás había cambiado. Me senté en mi mesa habitual, rodeada de rostros familiares que ahora tenían expresiones desconocidas. Fue idea de Margaret reunirnos aquí hoy, exactamente medio año después del lanzamiento del libro que transformó nuestras vidas. Recibieron sus declaraciones de regalías, anunció Sarah, deslizándose hacia el reservado a mi lado.
Tercer mes consecutivo en la lista de los más vendidos. La editorial quiere adelantar la fecha de publicación de tu segundo libro. Sonreí mientras observaba la puerta a medida que llegaba más gente. Caroline entró primero con un grueso manuscrito en la mano. Su propia historia por fin tomando forma. Detrás de ella estaba Margaret, de la mano de su nueva novia Rachel, a quien había conocido en uno de sus talleres de poesía. El sencillo anillo de oro que la había definido durante 35 años brillaba por su ausencia en el dedo. ¿Has visto el anuncio de esta mañana?, preguntó Caroline mientras buscaba un artículo de noticias en su teléfono. El titular decía: Thompson & Associates lanza un programa pro bono para víctimas de violencia doméstica. Iniciativa de David. Después de meses de terapia intensiva y asesoramiento grupal, había comenzado a utilizar los recursos de su firma de abogados para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de abuso. No estaba listo para una reconciliación. Ambos sabíamos que necesitábamos más tiempo y crecimiento, pero él estaba haciendo el trabajo, enfrentándose a sus demonios heredados un día a la vez. Hablando de anuncios, Margaret dijo, metiendo la mano en su bolso. Miren lo que llegó esta mañana. Me entregó un catálogo de libros. Allí, entre los lanzamientos de otoño, se encontraba su segundo poemario, Breaking Chance Poems of Liberation. La foto de portada la mostraba sentada en este mismo café, riendo. Richard dice que los pedidos anticipados son fuertes, agregó con los ojos brillantes. Al parecer, hay un mercado para mujeres de 70 años que escriben sobre liberarse y encontrar el amor de nuevo. Rachel le apretó la mano. Se habían conocido hacía 3 meses, cuando Margaret empezó a dar talleres de poesía en el centro comunitario LGBTQ+. Margaret me había dicho que siempre había sabido quién era, pero nunca había tenido el valor de ser esa persona hasta ese momento. La campana que estaba sobre la puerta volvió a sonar. David entró luciendo diferente con ropa informal en lugar de sus trajes habituales. Se había mudado a un pequeño apartamento en el centro y había empezado a tomar clases de arte, algo que le encantaba de niño antes de que su padre lo orientara hacia la carrera de Derecho. Lo siento por llegar tarde, dijo sentándose en la cabina frente a mí. El grupo se extendió mucho hoy. Habíamos desarrollado una cuidadosa amistad durante los últimos meses, aprendiendo a separar los vínculos traumáticos de nuestro matrimonio del cariño genuino que todavía sentíamos el uno por el otro. La semana pasada, me había mostrado algunos de sus bocetos, dibujos crudos y honestos que contaban la historia de su propio viaje de sanación. Antes de que me olvide, intervino Sara, sacando su tableta. El refugio de mujeres quiere saber si todavía estás dispuesta a hablar en su evento de recaudación de fondos el mes que viene. Van a ponerle a su nueva biblioteca el nombre del eco silencioso. Asentí pensando en todas las mujeres que encontrarían refugio allí, que podrían ver sus propias historias reflejadas en esas páginas y encontrar el coraje para escribir nuevos finales. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi editor sobre el borrador de mi segundo libro. Este era diferente, contaba la historia de Margaret y las mujeres de su grupo de poesía, explorando como nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, tu verdad, tu identidad. ¿Recuerdas la Navidad pasada?, preguntó Caroline de repente. ¿Quién podría haber imaginado que todos estaríamos aquí así? Miré alrededor de la mesa. A Margaret, radiante en su autenticidad ganada con esfuerzo. A Caroline, que por fin cuenta su propia historia. A David, que hace el doloroso trabajo de romper patrones generacionales. A Sara, que creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. En realidad, Margaret dijo, tengo un anuncio más que hacer. Respiró profundamente. El Centro de Mujeres me ha ofrecido un puesto permanente como directora de escritura creativa, y he decidido cambiar legalmente mi nombre a Evans. La importancia de esta decisión, de deshacerse del apellido Thompson que la había definido durante tanto tiempo, no pasó inadvertida para ninguno de nosotros. David se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de su madre. Papá habría odiado todo esto, dijo en voz baja, lo que probablemente significa que estamos haciendo algo bien. La camarera nos trajo nuestros pedidos habituales. Ya nos conocía a todos, había visto cómo se desarrollaba nuestra historia en ese mismo café. Cuando dejó mi capuchino, me di cuenta de que llevaba una copia de mi libro. ¿Lo firmarías?, preguntó tímidamente. Tu historia. Me ayudó a salir de una mala situación. Empecé a recibir terapia el mes pasado.
Mientras firmaba su libro, pensé en aquella cena de Navidad que parecía haber ocurrido hace mucho tiempo. Nadie leerá jamás tus libros, me habían dicho. Pero se equivocaban. Las palabras que más miedo nos da pronunciar son a menudo las que los demás más necesitan oír. ¿Por qué deberíamos brindar?, preguntó Caroline, levantando su taza de café. Para romper el silencio, sugirió Margaret. Para sanar, añadió David. Para la verdad, dijo Sara. Miré mi reflejo en la ventana del café. Una mujer a la que finalmente reconocí, a la que finalmente amé. A todo eso le dije. A cada palabra que teníamos miedo de decir, a cada historia que teníamos miedo de contar, a cada verdad que teníamos miedo de vivir. Mientras nuestras tazas chocaban, vi a la camarera regresar a su puesto, apretando mi libro contra su pecho como un escudo, como una promesa, como una llave de su propia jaula. Otro eco silencioso encontrando su voz. Afuera, las hojas de otoño danzaban frente a la ventana, doradas a la luz de la tarde. Dentro nos sentamos juntos no como víctimas o villanos, sino como narradores de historias, buscadores de la verdad, rompedores de cadenas. Cada uno de nosotros escribiendo su próximo capítulo, una palabra a la vez. La campana del café volvió a sonar cuando entraron nuevos clientes. Abrí mi portátil para trabajar en mi segundo libro, rodeada de las personas que se habían convertido en mi historia y en mi público. El cursor parpadeaba en la página vacía, pero ya no le tenía miedo. Después de todo, las mejores historias son las que nos dicen que no estamos solos, las que nos muestran en quienes podemos convertirnos si somos lo suficientemente valientes para intentarlo. ¿Y esta historia? Todavía se estaba escribiendo.